día de hoy, entonces la idea es poder seguir trabajando, ¿verdad? Muchos de los componentes relacionados con este lenguaje de programación, hablamos del objeto window, hablamos de, por ejemplo, todas las prestaciones también que tenía ese objeto, hablamos, cierto, también de cómo hacer algunos programitas sencillos, hicimos un verificador de clave también para nuestra página web y demás cositas. El día de hoy entonces vamos a continuar con el objeto document, ¿listo? Vamos a continuar trabajando estos objetos que tanto vamos a estar empleando durante esta última sección que ya nos queda, ¿cierto? De lo que es desarrollo web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El índice para el día de hoy o el contenido para el día de hoy vamos a estar explicando qué es el objeto document. Antes de eso me voy a tomar la molestia, el atrevimiento, tomarme unos minutos para explicar qué es lo que significa objeto, qué es un objeto en el contexto, en el ámbito de la programación. ¿Listo? Posterior a eso, entonces, vamos a estar también hablando sobre lo que es el tipeo dinámico en JavaScript. Habíamos mencionado este concepto de tipeo ya en una clase anterior, en unas clases anteriores. Vamos a estar hablando de los métodos write, el método write-ln o write-line. Vamos a estar hablando también de por qué son métodos que más bien están también un poco en desuso. ¿Cuál es la alternativa también que nos ofrece JavaScript para poder emplear otras cosas, funciones con tareas similares? Vamos a hablar de la modificación de atributos y vamos entonces a ir a nuestro ejercicio práctico de esta semana, que es hacer una página web que pueda ser, ¿cierto? Un apartado con imágenes que cambien. ¿A qué punto o a qué cosa queremos llegar el día de hoy? El día de hoy queremos llegar a algo muy similar. Permítanme aquí si lo puedo encontrar rápidamente como para motivarnos un poquito. Vamos a llegar, ¿listo? Bueno, esto es lo que trabajamos el día jueves, ¿cierto? En la parte de la clave, si deseamos continuar, bienvenido. Esto es algo que vamos a hacer ahorita más adelante. La idea es que podamos llegar a esto, ¿listo? Una página web que responda de forma automática, ¿cierto? En este caso haciendo un cambio de imagen. Eso es a lo que vamos a apuntar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a partir. ¿Qué es lo que ocurre? Objetivo, bueno, el objetivo, como lo habíamos mencionado, ¿cierto? Comprender cómo funciona el objeto, comprender la noción de objeto, su aplicación para el contexto del desarrollo web, así como el concepto de nodos. ¿Qué es lo que pasa? Hasta hace unas semanas, o bueno, hasta hace unos días más bien, ¿cierto? Estuvimos hablando de lo que era el objeto console, el objeto window. Vimos que era la manera en la cual JavaScript nos permite hacer nuestra página web interactiva, nos permite que nuestra página web se comunique con el usuario. Vimos las respectivas ventanas que tenemos en Windows, vimos cómo se usa también la comunicación por consola, pero estos objetos de los cuales hablamos no son ni los únicos, ¿cierto? Por un lado, pero tampoco son los de los pocos más usados. Realmente hay muchos y se usan bastante. Entonces esos dos fueron como solo para iniciar. Pero entonces antes de continuar con eso vamos a explicar qué es un objeto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿cierto? No sé, si yo le hiciera una pregunta a Juan. Juan, ¿qué es una mesa? Juan, ¿qué me contestaría? ¿Qué es una mesa, Juan? ¿Qué se nos viene a la mente? Resulta, a ver, algo que tiene una utilidad, o sea que un perro, no mentiras, una cartuchera es una mesa. Entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Ok, pero entonces, ¿qué es una mesa? Vuelvo, insisto, una cartuchera también es un objeto. No, antes no sabría decir. Listo, entonces fíjense que ese concepto o ese ejercicio que nosotros hicimos básicamente es lo que se conoce como abstraer, ¿sí? ¿Qué es abstraer? Básicamente es tomar un objeto, ya puede ser tangible o intangible de la vida real, y extraer sus características más fundamentales. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros preguntamos por qué es una mesa, una persona me podría decir, es un aditamento de madera que consta de 4 patas y se usa por lo general para apoyar objetos. Bueno, hay mesas plásticas, hay mesas que tienen 3 patas, hay mesas que tienen una pata en forma de base. Entonces nos damos cuenta que realmente a veces definir los objetos no están, o las cosas que nos rodean, a veces requiere un ejercicio un poco mayor de abstracción, un poco mayor de análisis, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos objetos, cuando nosotros logramos definirlos, cuando nosotros logramos darles una definición, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con algo, ¿cierto? Con que esa definición no puede ser ambigua. Esa definición, por ejemplo, que yo le doy a una mesa, no la puedo apoyar o no la puedo usar más bien, ¿cierto? Para una cartuchera, porque si no sería algo ambiguo, ¿sí? Por eso es que nosotros sabemos que palabras, expresiones con definiciones iguales son palabras sinónimas. Palabras, ¿cierto? Con definiciones opuestas son antónimas en base a su significado. Entonces, un objeto, al menos en el contexto de la programación, básicamente
es el ejercicio de abstraer un objeto de la vida real y extraer por un lado sus características, aquellas características propias de ese objeto, ¿sí? Esas características nosotros las vamos a llamar atributos y por el otro extraer aquellas cosas que puede hacer. A eso nosotros le vamos a llamar método, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros hablamos de objetos, hablamos del ejercicio de encapsular lo que define al objeto, los atributos, y lo que hace el objeto, sus métodos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo, no sé, pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo hablo, por ejemplo, de un carro, ¿cierto? Básicamente es un vehículo que tiene ciertas características, un vehículo que tiene ciertas facilidades, que tiene ciertas prestaciones, ¿verdad? Que consume por lo general alguna especie de combustible y demás. Pero la cuestión es que yo puedo dentro de un vehículo encontrar ciertas características. Una de esas características, por ejemplo, que yo puedo encontrar dentro de un vehículo, ¿cuál es? Su modelo, ¿sí? Todos los carros, todos los automóviles tienen un modelo. Yo puedo encontrar también un tipo de motor. Todos los vehículos tienen un tipo de motor. Todos los vehículos tienen una marca, todos tienen un kilometraje, todos tienen un color, ¿cierto? Todos tienen una tasa de consumo de combustible o rendimiento. Eso es lo que define a este objeto carro. Pero ¿qué es lo que hace este objeto carro? ¿Cierto? Este objeto, por ejemplo, puede encender, puede avanzar, puede frenar. Entonces fíjense que los atributos es todo aquello que yo puedo medir dentro de ese objeto, todo aquello que lo define como característica, pero sus métodos son aquello que lo define como acciones, como funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, si el objeto que yo quisiera modelar fuera un perrito, yo sé que un perro tiene raza, tiene edad, tiene peso, ¿cierto? Un perrito, por ejemplo, puede tener también, qué sé yo, si tiene o no, por ejemplo, las vacunas, ¿cierto? Puede definir una variable booleana en ese caso, verdadero o falso. Pero el perrito también tiene métodos, el perrito también come, el perrito también hace sus necesidades, el perrito, por ejemplo, también ladra, también hace cosas. Entonces, no solo es, sino que también hace. ¿Listo? Entonces, básicamente un objeto es eso, es ese ejercicio de abstraer esos objetos de la vida real y extraer por un lado sus características y por el otro lado sus funcionalidades. ¿Por qué explico esto? Digamos que esto es parte, ¿cierto? Cuento aparte, digamos, es incluso una rama de estudio diferente que es la programación orientada a objetos, no es el objetivo de este curso, pero sí que nosotros tengamos ciertas nociones de eso. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando bastante de objetos en JavaScript. ¿Listo? Esto, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes van y miran cuando se habla de objetos, de programación orientada a objetos, después les van a hablar de encapsulamiento, herencia, polimorfismo, un montón de cosas. Nosotros no vamos a abordar eso acá. Pero pues si alguno es curioso en ese sentido, puede ir a buscar esas definiciones. No hay lío. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya teniendo en cuenta la definición de objeto, nosotros vamos entonces a empezar o más bien a continuar trabajando con estos. Recuerden que ya vimos console, ya vimos window, hoy vamos a trabajar con document. Básicamente, document es ese objeto dentro de JavaScript que va a tomar mi código de HTML y de ese código de HTML va a extraer sus características, va a extraer también sus funcionalidades y me va a permitir a mí, ¿cierto? Como programador, poder modificar las características, poder emplear esas funcionalidades, poder realizar, por ejemplo, cambios en tiempo real sobre la página web para, no sé, añadir, por ejemplo, una opción nueva para el usuario, para añadir alguna especie de reacción, alguna especie de interacción también con el usuario. Algo de lo poco que hemos hecho, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando hacíamos que apareciera o desapareciera el formulario con JavaScript, básicamente tomábamos dentro del HTML el formulario y a ese formulario le cambiábamos una característica, que era su visibilidad, o la apagábamos o la prendíamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar también trabajando con JavaScript. Más que nada, estos son como esos objetos que más vamos a estar usando. El objeto, vuelvo y repito, console, window y document. Vamos a estar trabajando un poquito más entonces con lo que es document. ¿Listo? Entonces, ese es el objeto document. Básicamente capsula nuestro archivo de HTML. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, ¿cierto? A través de este objeto document podemos hacer algo y de verdad que es una de las funcionalidades o una de las ventajas más significativas que tiene, ¿cierto? JavaScript como tal, es que nos permite referenciar componentes dentro, ¿sí? Dentro de nuestro código de HTML. Hace unas clases, nosotros cuando empezamos con CSS, hablábamos de que los objetos, por ejemplo, los componentes de la página web se pueden, por ejemplo, determinar, ¿cierto? Por el tipo de componente, ¿verdad? Se podían, por ejemplo, hacer grupos más pequeños de componentes o, por ejemplo, yo podía asignar, ¿cierto? Una referenciación específica a un elemento y eso se conocía como un ID. Con eso seleccionábamos nosotros simplemente individuos.
Esa referenciación, ¿cierto? Lo que eran las clases, lo que eran las IDs, lo que eran, por ejemplo, los nombres de las etiquetas, los vamos a usar bastante con el objeto document. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros vamos a, ¿cierto? Referirnos a un objeto en particular o un grupo de objetos en específico. ¿Qué pasa? Hay muchas más, pero por lo menos acá yo tomé los 4 tipos de referenciación más importantes o más de mayor uso que vamos a encontrar nosotros dentro de este lenguaje, ¿cierto? El primero de ellos es el que se conoce como getElements.byClass. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, por ejemplo, ponemos en nuestro código, ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen, document, punto, ¿cierto? getElements.byClass, ¿qué va a hacer, por ejemplo, esa instrucción? Va a tomar dentro de nuestro HTML todos los elementos que tengan la clase que nosotros determinemos. Por ejemplo, le decimos búscame los objetos o los componentes con la clase imagen, ¿cierto? Él va a buscar dentro de mi HTML a qué componentes yo les puse la clase imagen y los va a agrupar en un arreglo, los va a agrupar en una lista de elementos, ¿listo? Eso, por ejemplo, cuando queremos agrupar todos los elementos que tengan una misma clase. También tenemos, por ejemplo, el getElementById, que como su nombre lo indica, referencia a un solo elemento, está en singular, y lo va a hacer a través, ¿cierto?, de ese ID que nosotros le podemos colocar a ese componente. Tenemos también el getElementsByTagName, que por ejemplo, si yo le digo búscame todos los componentes con la etiqueta IMG, va a hacer una lista de los elementos en el HTML que tengan la etiqueta IMG, ¿cierto? Para referenciar imágenes. Y por último, que este lo vamos a estar usando bastante, sobre todo cuando empecemos ya la otra clase a trabajar nodos, es el que se conoce como el Query Selector. Básicamente, ¿qué va a hacer Query Selector? Digamos que yo a Query Selector le digo selecciona todos los objetos que tengan la clase animación. Va a hacer una lista con todos esos elementos, pero al usuario como tal solo le va a devolver un elemento, le va a devolver el primer elemento que encuentre en esa lista. Hay un Query Selector All, ¿sí?, que me va a devolver todos, pero Query Selector, ¿cierto? Esta instrucción así como está ahí a secas me va a devolver solo el primero de esos elementos, ¿listo? Claro, vamos a trabajar un poquito más ahí como para que nos hagamos una idea un poquito más práctica de lo que estamos hablando, ¿listo? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Antes de continuar, porque también esto lo vamos a necesitar ahorita en el ejercicio que vamos a hacer. Si por ejemplo nosotros, digamos, no sé, ustedes que han trabajado en otros lenguajes de programación, ¿cierto? Por ejemplo, Esteban trabajó con Python, eso no vale, no mentiras. Digamos, si nosotros nos vamos, ¿verdad? A analizar, ¿cierto? A ser un poquito más minuciosos en cuanto a la manera en que trabajamos con las variables, ¿sí? En distintos lenguajes de programación, nos vamos a encontrar con que hay 2 clases de lenguajes o 2 clases de una característica en particular, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el tipeo. El tipeo básicamente es la forma en la que un lenguaje de programación maneja la creación de sus variables. Hay lenguajes, ¿cierto?, que tienen algo que se conoce como tipeo estático. ¿Qué es el tipeo estático? Que, por ejemplo, si yo creo una variable y desde el principio digo que es un entero, no puedo cambiar eso, ¿cierto?, en el resto del código. Si yo digo que es un entero, por ejemplo, no le puedo asignar un valor alfanumérico, no le puedo asignar de pronto un valor lógico, ¿sí? Porque ya desde el principio definí que es entero y eso es lo otro, que yo mismo tengo que definir qué tipo de dato es. Este tipeo, esta manipulación de las variables estática, se da por lo general mucho en lenguajes como C++, lenguajes como Java, ¿cierto? Se da también, por ejemplo, en otros lenguajes como lo son, se me escapó ahorita, Go, lenguajes como Rust, ¿cierto? Se dan esa clase de lenguajes, que son lenguajes que se conocen como lenguajes de tipeo estático o fuertemente tipados, ¿sí? Yo desde el principio tengo que indicarle al programa qué tipo de variable estoy creando, qué tipo de dato voy a usar. Ahora, caso contrario, ¿cierto? Tenemos los lenguajes que se conocen como lenguajes de tipeo dinámico. En estos lenguajes, yo, por ejemplo, ¿cierto? No tengo que asignarle o no tengo que definir en mi variable qué tipo de dato voy a usar. Simplemente en el momento de que yo asigne un valor, el programa, ¿cierto? O más bien el compilador se va a encargar de asignarle a esa variable un tipo de dato que vaya acorde con el valor que le dieron. Casos, por ejemplo, de este tipo de lenguaje, Python. En Python uno nunca, o por lo general nunca va a encontrar la expresión int, o la expresión float, o la expresión string, a menos que tenga que cambiar, ¿cierto?, el valor, hacer casteo, ¿cierto? Pero la cuestión es que nosotros desde el principio a priori nunca definimos, ¿sí?, qué tipo de dato vamos a usar. El programa lo asigna por defecto. JavaScript, ¿cierto?, cae también dentro de esta segunda categoría.
categoría. ¿Por qué? Porque JavaScript es un lenguaje en el cual nosotros no tenemos que indicar qué tipo de dato vamos a usar para una variable. JavaScript se va a encargar de decidirlo por nosotros. Lo podemos forzar en algunos casos, no siempre. ¿Listo? Ahora, hay gente que, por ejemplo, no le gusta eso. Yo soy, por ejemplo, de los que no les gusta el tipeo dinámico, los lenguajes débilmente tipados, porque a veces pueden dar lugar a confusiones, a veces pueden dar lugar a problemas. Pero para la gente cierto amargada, quejumbrosa como yo, hay una variación de JavaScript que se llama TypeScript, ¿cierto? Entonces después, si alguno de ustedes quiere profundizar más en eso, ahí lo puede hacer. ¿Listo? Pero pues para todos hay lugar, ¿cierto? De todo ahí en la viña del Señor. Entonces fíjense que aquí tenemos eso. ¿Por qué quería como pasar por acá? Porque junto con lo que vamos a hacer hoy de manipular el objeto document, ¿cierto? También tenemos entonces que empezar a crear nuestras primeras variables en JavaScript. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué puse ese simbolito ahí medio radioactivo? Porque vuelvo, insisto, a veces ese tema del tipeo puede ser un poco tóxico en algunos contextos. Hay gente que tipeo dinámico, gente que tipeo estático, ¿sí? Pero pues es cuestión también de aprender a acostumbrarse y de adecuarse también a lo que hay realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a crear una variable en JavaScript, ¿cierto? Tenemos tres opciones para crearla. La primera de ellas es usar la palabra guardada, la palabra asignada var, ¿cierto? La reducción de variable, que tiene una particularidad y es que crea variables que funcionan en todo el código, en todo, ¿cierto? O en todo el contexto global del código, en todo el contexto global del código, ¿sí? Para eso me van a servir las variables de tipo var, ¿sí? Estas variables, por ejemplo, que son variables que yo puedo empezar a usar incluso, ¿sí? Sin haberles asignado un valor previamente. A veces pasa que nosotros creamos la variable, no le asignamos un valor y después tenemos, por ejemplo, que usarla para alguna decisión, para tomar alguna decisión en particular, para hacer algún análisis, pero no tiene entonces un valor o no tiene un valor definido. Var me permite trabajar con esa variable a pesar de que su valor no esté definido. Por ejemplo, ¿cierto? La palabra let, que es la siguiente, solo funciona, la variable que yo creé con let, solo funciona dentro del bloque o dentro del contexto en que la creé. Por ejemplo, si yo creo let, una variable de tipo let dentro de un if, dentro de un for, solo me va a servir al interior de ese if o de ese for, no me funciona para el resto del código. Y finalmente, la variable const, ¿cierto? Que viene de constant, de constante, tiene una particularidad y es que también está restringida al contexto o al bloque donde yo la cree, pero son variables a las cuales solo les puedo asignar valor una sola vez. Digamos que hay ciertas excepciones a eso, ¿sí? Nosotros no las vamos a abordar mucho, realmente, ¿cierto? No viene mucho al caso. Pero la cuestión es que const básicamente nos va a servir para crear constantes. La vamos a usar para crear constantes. ¿Listo? Entonces, eso respecto a la creación de variables, ahorita que lo trabajemos un poquito más, va a ser un poquito más fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a empezar a trabajar con estas variables, ¿cierto? Vamos a empezar a echar código un poquito también como para mostrar cómo funciona. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a abrir el código de Juan, ¿cierto? ¿Cierto, Juan? Vamos a ir a abrir el código de Juan. ¿Y qué nos dice el ejemplo? ¿Qué nos dice realmente acá lo que vamos a trabajar? Nos dice que vamos a manejar dos ejercicios muy sencillos. Primero de ellos dice, realice un código que permita hallar el mayor de dos números, ¿cierto? Y segundo nos dice, realice un código que permita determinar si un número es primo o no. ¿Listo? Dos cosas muy sencillas realmente. ¿Qué vamos a hacer acá? Rápidamente, ¿cierto? En JavaScript, entonces vamos a crear un comentario. Vamos a poner acá función que encuentra el mayor de dos números. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a crear entonces una variable, la vamos a usar, vamos a asignarle la palabra reservada var, ¿cierto? Y vamos a decir que esta variable va a ser n1. Var n1, ¿cierto? Va a ser igual a window.prompt y le vamos a decir al usuario ingrese un valor, el primer valor. ¿Listo? Vamos a decir ingrese el primer valor. ¿Listo? Ahí tenemos eso, simplemente pedimos un primer valor, lo guardamos en una variable. Acá pasa algo, tengo que hacer lo que se conoce como casteo, convertirlo en un entero porque window.prompt solamente retorna texto, solamente retorna textos. Listo, entonces vamos a hacer eso, vamos a coger acá esto, lo vamos a simplemente copiar, no vamos a estar ahí repitiendo código, simplemente aquí le ponemos n2, vamos a decirle acá que ingrese el segundo valor. Ahí está.
Listo. Entonces ahora es donde viene lo que nosotros llamamos la lógica del producto, la lógica del programa. Básicamente vamos a tomar esos dos valores que acabamos de crear y por medio de un if vamos simplemente a comparar. Vamos a decir primero entonces si n1 es mayor a n2, ¿verdad? Acá vamos a mandar una especie de alerta. Vamos a decir window.alert y dentro del alert vamos a poner entonces un mensaje que diga el primer número es mayor. ¿Listo? Vamos a poner aquí un else rápidamente y vamos entonces a poner el caso opuesto. Entonces sería el segundo número es mayor. ¿Qué pasa acá? Acá hay una excepción o algo que también tenemos que añadir y es que en realidad en este problema hay tres situaciones posibles, ¿cierto? Vamos a añadir otro else, if, y vamos a decir que esto solo va a ocurrir cuando n2 sea mayor a n1. ¿Listo? Ahí sí vamos a decir que el segundo número es mayor. Finalmente, lo que se conoce como el default o el caso por defecto es cuando los dos números son iguales. En ese caso ni siquiera vamos a verificar porque ya solamente nos queda un caso posible. Entonces vamos a poner acá simplemente ambos números son iguales. Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos aquí a guardar, actualizamos, nos vamos al catálogo acá de Juan, al código de Juan. Voy a buscar aquí catálogo. ¿Listo? Bueno, ahí nos pide nuestra contraseña. Ahorita le quitamos eso como para... Bueno, esto. Ingrese el primer valor 25, ingrese el segundo valor 25. ¿Qué nos dice? Ambos números son iguales. ¿Listo? Entonces ahí está. Ya tenemos un código que se encarga realmente de hacer esa clase de comparaciones. Vamos con un segundo ejemplo rápidamente, ¿cierto? Este segundo ejemplo dice, ¿cierto? Lo que nos solicitaban, que sea un código, ¿cierto? Acá, función, que verifique que un número es primo. ¿Sí? Entonces todos sabemos por definición un número primo es aquel número que solo tiene como divisores al 1 y a sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nuestro usuario, permítanme esto lo pongo entre comentarios para que no se nos vuelva a repetir. ¿Listo? Para que no se nos vuelva a ejecutar. Simplemente aquí vamos a tomar entonces, vamos a crear una variable. A esa variable le vamos a poner el num, vamos a decir. Y le vamos a poner acá simplemente, ¿cierto? Parse int para que se convierta en un entero. Ponemos acá window.prompt y le vamos a pedir al usuario ingresa un número. ¿Listo? Ingresa un número. Ahí está. ¿Listo? Pedimos nuestro valor y ahora es donde viene nuevamente entonces nuestra lógica. ¿Qué vamos a hacer para esa lógica? Para esa lógica simplemente vamos a usar un ciclo for. Si no nos vamos de pronto a matar mucho la cabeza con la lógica. Lo único que vamos a hacer seguramente el proceso más ineficiente posible para verificar eso y es verificar todos los números anteriores al valor que nos dieron, pero pues digamos que no es un curso tampoco de optimización. ¿Listo? Ahí pronto maneras más óptimas puede que sí las hay. Entonces creamos aquí una nueva variable. Esa variable le vamos a poner el nombre de divisores. Esa variable va a empezar con un valor de 0. Por ahora no hemos encontrado ningún divisor. Vamos entonces a poner lo siguiente. Acá for, creamos un ciclo for. ¿Listo? Esta por si acaso, Juan, la manera en la que funciona el ciclo for en la mayoría de los lenguajes robustos, Java, C++. Pronto hay Mafe ya le sabía un poquito más, que ya había visto Java, me decía. Pero así funciona un ciclo for acá. ¿Listo? No es como en Python que a veces es como más usando la función inRange y eso, no. Acá, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente creamos una función, esa variable, perdón, le vamos a poner index, vamos a decir que index vale 0. Vamos entonces a ejecutar este proceso siempre y cuando index sea menor o igual a el valor que el usuario ingresó y le ponemos index más. Esto para que vaya aumentando de a uno el paso. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a verificar acá, ¿cierto? Si num es divisible entre el índice, esto es la operación módulo, ¿listo? Esta operación módulo para que un número sea divisible entre otro tiene que ser 0. La función módulo pues lo único que hace realmente es devolver el residuo entre dos valores, ¿cierto? Si un número es divisible entre otro pues su residuo va a ser 0. Entonces si ese residuo es 0 simplemente vamos a decir acá que divisores divisores aumenten, ¿no? Y al final vamos a hacer una verificación rápida, simplemente vamos a poner acá si divisores es mayor a 3, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que divide en 1 en sí mismo y en por lo menos otro valor.
Vamos a poner acá simplemente window.alert, ¿cierto? Window.alert. Y vamos a poner el número no es primo. ¿Listo? Else, caso contrario, simplemente vamos a poner el número es primo. ¿Listo? Ahí está, el número es primo. ¿Listo? Guardamos, vamos a hacer entonces nuestra verificación, que este código esté funcionando. Después vamos a ver cómo solucionar este problema, ¿cierto? De que el código corra como antes de ejecutar la página. Después vamos a ver de asignar esto en funciones y eso. Le vamos a decir acá un número. A ver, un número que se les ocurra, muchachos, para ejecutar esto. 20, bueno, dice Mafe el 20. Ánimo, Mafe, tranquila, ánimo. Ahí está. Entonces dice el número no es primo. Evidentemente el 20 pues no es primo, ¿cierto? Entonces sabemos que divide en 2, en 10, en 4, en 5, en 20 y en 1. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos, ese es nuestro ejemplo. Como les digo, realmente la creación de variables pues no es un tema tampoco muy complejo. Esto simplemente es crearlas. Si se les va a asignar un valor de entrada, bueno, genial. Se les puede asignar también un valor de retorno de alguna otra función. En este caso pues nuestras ventanas del objeto window. ¿Listo? Eso como a modo de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay algo que nosotros también podemos hacer usando este document o este objeto document y es añadir elementos. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Por medio de la función write y la función write.ln. ¿Qué es lo que pasa acá? Y eso también son cosas que uno debe considerar porque pues no es solo echar código por echar código. Estos dos métodos, si bien están ahí, si bien son útiles, son funcionales, realmente son poco recomendables de usar, ¿sí? Más adelante, pues nosotros al menos por ahora los vamos a estar usando. Más adelante, cuando ya estemos hablando de nodos, vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede añadir un componente dentro de otro de una forma un poco más ordenada, como eliminar elementos y eso, por medio de append child, de remove child, ¿cierto? De todas esas cosas. Esto lo vamos a usar por ahora. Pero básicamente, ¿qué hacen document.write y document.write.ln? Añaden los elementos que nosotros metamos dentro de los paréntesis. Por ejemplo, si yo meto ahí dentro de ese paréntesis comillas H1, ¿cierto? Un texto en H1, cierro mi etiqueta, cierro mis corchetes, mis comillas, perdón. Básicamente lo que va a hacer esa línea de código es añadir un elemento H1 a la página web, ¿sí? La diferencia que hay entre uno y el otro realmente es que write simplemente pone el elemento y para de contar. Write ln añade el elemento, pero al final de ese elemento añade un salto de línea. ¿Listo? Vamos a hacer aquí un ejemplo muy sencillo. Vamos acá simplemente a hacer algo más acá. Y es que vamos a poner que, por ejemplo, ¿sí? Si nuestro programa encuentra un divisor para ese elemento, simplemente acá haga document.write, ¿cierto? ln. Vamos a ponerle acá eso, write ln. Vamos a ponerle acá, entre comillas, que ponga un h1. Listo, vamos a ver si funciona de esta manera. Si no, me toca revisar la sintaxis, porque hay sintaxis de comilla doble y sintaxis de comilla simple. Bueno, dejémoslo con la sintaxis de comilla doble. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá, vamos a añadir nuestra variable. En este caso la variable sería index. ¿Listo? Vamos a decirle que los vaya añadiendo ahí. Simplemente aquí ponemos nuestra etiqueta de cierre, que en ese caso sería H1 para un cierre acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Realmente, como les digo, no es tampoco mucha la ciencia que hay detrás de document.write y .write.ln. Simplemente añade cosas de forma muy lineal. Vamos a poner acá 258, el número no es primo. Vamos a ver si los añadió. Acá añadió sus múltiplos, aquellos múltiplos que encontró. Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente a esto toca ponerle un poquito más de modificaciones, ¿no? Acá vamos a ver si podemos poner también un style. Realmente no creo que sea como muy recomendable hacer eso acá, pero vamos a ponerle acá color, porque esto creo que nos va a generar un conflicto realmente. Color.white. Creo que no se modifica desde acá. Y lo vamos a comprobar. ¿Listo? Pero entonces eso es como una de las desventajas también que tiene esto, que no nos permite modificar muchos de esos atributos así de buenas a primeras. Y tampoco es como muy recomendable. De hecho aquí ya por ejemplo ni siquiera reconoció la instrucción. Entonces ese es uno de los problemas, ¿cierto? Entre comillas, que tiene write.ln, que no nos permite tampoco modificar directamente el estilo de los componentes. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente, ¿vale?
Entonces eso es lo que hace Write y lo que hace WriteLN. Esto añaden simplemente cositas a nuestra página web. Finalmente, y esto es a lo que sí le vamos a dar caña el día de hoy, ahorita con el ejercicio práctico, ¿cierto? Es a la modificación de atributos. Ya habíamos hablado entonces que Document agrupa nuestro archivo de HTML, sus componentes, sus secciones, sus imágenes, sus textos, y nos permite accesar a esas cosas desde JavaScript. Entonces desde ahí, o más bien aprovechando esa particularidad, esa cualidad es que nosotros vamos a trabajar nuestro ejemplo de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a valernos justamente, ¿cierto? De ese beneficio, de esa funcionalidad que tiene Document para poder hacer, vuelvo insisto, ¿cierto? Que una imagen dentro de nuestro código, dentro de lo que vamos a desarrollar, pueda cambiar, ¿cierto? De forma automática. Vamos a usar también una función que mencionamos la clase pasada cuando hablamos de Windows, que no la utilizamos, que es la función setInterval. ¿Qué es lo que pasa? SetInterval es una función que está presente dentro de JavaScript y lo que nos permite es ejecutar tareas de forma automática, ¿sí? Dependiendo de un lapso o más bien esperando un lapso de tiempo que nosotros le vamos a dar. Ojo porque setInterval es un bucle. SetInterval va a estar haciendo constantemente lo que nosotros le asignemos. Si por ejemplo yo le digo a setInterval, ¿cierto? Ciérrame la página después de 2 segundos, la va a cerrar, lastimosamente, ¿cierto? Si yo le digo a setInterval, ábreme una pestaña nueva después de cada 5 segundos, setInterval, ¿cierto? Va a estar abriendo eso cada 5 segundos. Entonces nos vamos a valer de eso, nos vamos a valer también de document y al punto o a lo que queremos nosotros entonces llegar, como les mencionaba ahorita, es a poder generar, realmente esto es muy sencillo, digamos, no se van a, uff, qué cosa tan extraordinaria, no, pero después nos vamos a valer de ese principio para poder hacer cosas más complejas. Por ahora simplemente cambian automáticamente. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro código. Esto por si acaso pues lo voy a comentar. Si no, igual esto cuando se sube al GitHub se deja ahí completo, no se preocupen. Se deja así en los comentarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir entonces al código de Juan, ¿verdad? Vamos a buscar aquí el catálogo de Juan. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Digamos que en este ejercicio o en este caso vamos a empezar, ¿cierto? Haciendo esta maroma, no mentira, esta maroma no, sino este programa que vamos a hacer, lo vamos a empezar haciendo con 4 imágenes, ¿listo? Entonces vamos a buscar rápidamente 4 imágenes. Yo quiero que las imágenes sean horizontales, alargaditas, ¿cierto? Y demás. Bueno, por si acaso ya está también subida la clase de hoy. Vamos a buscar entonces 3 películas. Apocalypse Now, creo que fue la que le vi ahí, ¿cierto? Póster. No, no la pongamos póster, sino wallpaper. Y esas 3 imágenes, pongámosle 4. Esas 4 imágenes, no, pongámosle 3 porque solo hay 3 películas. Esas 3 imágenes que vamos a usar son las que vamos a descargar, perdón, son las que vamos a usar para nuestro código. Esto que vamos a hacer, al menos en principio, tiene una limitante. Y es que al menos por hoy, ¿sí? Al menos por hoy, nosotros tenemos que ver que vamos a ponerle a todas estas imágenes el mismo nombre, solo que vamos a ir cambiándolas en un número. Por ejemplo, la primera imagen se llama IMG1, a la segunda le vamos a poner IMG2, ¿sí? Y así con cada una de las imágenes entonces que vamos a ir descargando. Entonces de Godfather era la otra, ¿cierto? Acá está. Cojamos esta porque creo que esta ya estaba presente en el catálogo, simplemente las guardamos y nos vamos a cerciorar, al menos por hoy, ¿cierto? Ya después vamos a ver cómo corregir esa pequeña limitante. Las vamos a guardar todas en el mismo formato, ¿listo? Por lo menos por ahora solo las estoy guardando en JPG y todas las imágenes conservan el mismo nombre, ¿listo? Esto es la naranja mecánica, no sé cómo se llamará en inglés, discúlpenme. Vamos a buscar por acá alguna imagen más o menos que se adapte al formato que buscamos. Esta está bien, guardar imagen como. Y, bueno, esta es PNG. Entonces fíjense que ahí tuvimos una pequeño traspiés. Esta sí. Listo, IMG3. Después vamos a ver cómo solucionar eso. Esto para que podamos usar imágenes de todo tipo. Para que las imágenes a las cuales vayamos a recurrir, por ejemplo, ya no provengan ¿de qué? De imágenes que tienen que tener todas el mismo nombre y demás, sino que podamos sacarlas de un poquito más, de una forma un poquito más libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ir a nuestro catálogo. En este catálogo simplemente vamos a poner una etiqueta de imagen. Esa etiqueta de imagen le vamos a poner algunas restricciones, por lo menos le vamos a poner que el ancho, ¿cierto? Sea de 1100 píxeles, pongámosle. Listo, 1100 px.
Vamos a poner también acá, por ejemplo, que esa imagen esté dentro de una sección. Pongámosla dentro de una sección como para que se vea un poquito más ordenada. Voy a corregir esto acá. No es necesario ponerle esto. Así, dejémoselo por si acaso. ¿Listo? Vamos a también ponerle, por ejemplo, a esa imagen, que la imagen inicial con la que va a partir va a ser con img1. ¿Listo? .jpg. Vamos a partir con eso. ¿Qué más le podemos poner a esto? Pongámosle a esto, por ejemplo, un color de fondo. Vamos a ponerle acá style, background color. Listo, vamos a ponerle, la mayoría de las películas combinan con el naranja, entonces le vamos a poner acá un color naranja. Listo, pongámosle este colorcito. Y pongámosle a esto también un borde. Listo, como para identificarlo. Le ponemos ahí borde, ¿cierto? Le vamos a poner 2 píxeles, línea sólida y black. Ahí está. Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, realmente hasta el momento lo único que hicimos fue añadir una imagen común y corriente. No añadimos, digamos, ninguna funcionalidad en particular. Simplemente aquí ponemos la contraseña de nuestra página web. ¿Listo? Ya está, ahí está nuestra imagen añadida. Un detalle estético, bueno, pronto podemos aquí ponerle también otro espacio, ¿cierto? Ponemos aquí otro break. Y acá esta imagen, centrémosla. Ponémosla aquí con esta etiqueta, center. Listo, la vamos a centrar. Esto también se puede corregir desde CSS, que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Listo, center, ahí está. Simplemente guardamos, volvemos acá a nuestra página web. Voy a tener que comentar esto de la contraseña porque ya está. Ahí está, bueno. Veamos que ya por lo menos está centrada la imagen. Veamos que hasta ahora no hemos hecho nada raro. ¿Qué vamos a hacer ahora? A esta imagen nosotros le vamos a añadir un identificador. Ese identificador que le vamos a poner, pongámosle next. ¿Listo? Se va a llamar next. Le hubiéramos podido poner cualquier otra cosa y hubiera sido igualmente válido siempre y cuando no hubiéramos usado ese nombre antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya está creada la imagen. Realmente aquí no hay mayor ciencia. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear entonces una función. ¿Listo? Más adelante, en todo caso, vamos a estar hablando también de funciones en JavaScript, no se preocupen. Por ahora basta con saber, ¿cierto?, que una función se crea con el nombre de la función. Aquí pongámosle change a esta función de cambio. Y los parámetros entre paréntesis. ¿Listo? Realmente la sintaxis es muy parecida a la de otros lenguajes. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora acá? En esta función nosotros vamos a crear, ¿sí? Incluso la vamos a crear desde antes, vamos a crear una variable que se llame counter. Esta variable counter es la que se va a encargar de guardar el número de la imagen en el cual vamos. Vamos a partir desde la imagen 1, por eso counter arranca con un valor de 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Vamos a decir, ¿listo? Acá, que si counter ya es mayor o igual a 3, mayor o igual a 3, ¿sí? No, mentira, no, con el igual, no, sí. Sí, dejémoslo así, mayor o igual a, bueno, que esta cuestión ya restrictiva, no, dejémoslo solo igual. Que si counter ya llegó a 3, ¿cierto? Counter se vuelva a reiniciar, ¿listo? Eso vamos a hacer, si counter ya llegó a 3, que counter se vuelva a reiniciar, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear otra variable, a esa variable le vamos a poner de nombre, pues, name, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que esa variable name es un string, es una cadena de texto, y va a llevar el nombre img, pero a eso nosotros tenemos que añadirle el número de la imagen en el cual vamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Esa variable counter que ustedes ven ahí, y en realidad todas las variables que nosotros creemos dentro de JavaScript tienen un método, tienen una función que se llama toString. ¿Qué vamos a hacer con ese método toString? Lo que vamos a hacer es que vamos a convertir el valor de esa variable en una cadena de texto. En una cadena de texto, ¿cierto? Para poder unirla pues con otra cadena de texto. Entonces vamos a poner aquí counter.toString, listo, paréntesis, y a esto también le vamos a añadir punto, habíamos dicho que las imágenes están en JPG, listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente estamos acá encargándonos de que este valor, o más bien de que esta variable, ¿cierto? Vaya cambiando del nombre, ¿cierto? De la imagen que va a aparecer. ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer entonces? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crearnos otra variable. Esa variable le vamos a poner image, puede ser. Y vamos a decir que image va a ser igual a, dentro de nuestro documento de HTML,
algún elemento que tenga el identificador, nosotros le habíamos puesto esto, next. Entonces vamos a decirle que busque dentro del código algún elemento que tenga el identificador next. En este caso ese identificador aparece en la imagen que acabamos de poner, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ya tenemos la imagen guardada dentro de una variable. Entonces, fíjense la utilidad que suma ahí JavaScript. Ya podemos trabajar HTML con variables y otras cosas. Bueno, PHP también tiene eso, pero digamos que por ahora nosotros no vamos a hacer consultas de servidor ni nada de eso. Pero entonces ya tenemos nuestra imagen guardada ahí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahora? Lo que tenemos nosotros que hacer ahora es que vamos a tomar esa variable image y ojo acá. Recuerden que nosotros cuando queremos asignar el archivo tenemos que usar el modificador src, ¿sí? Cuando queremos asignar una imagen pues a esa imagen, valga la redundancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Image punto y vamos a buscar src. En este caso, no me apareció ahí por defecto, vamos a ver, debe ser por eso que todavía no lo hemos terminado. Image.src, ¿listo? Y vamos a decir que ese atributo o ese parámetro src va a ser name, va a conservar el nombre, ¿cierto? Que nosotros acabamos de crear acá, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya verificamos, ¿cierto? Que si esa variable es igual a 3, retorne a 1, pero entonces tenemos que asegurarnos de que esa variable constantemente esté avanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar, creo que por lógica debería funcionar. ¿Listo? Entonces ahí ya está. Cuando él asigne la imagen, ¿cierto? Le vamos a decir a la variable que aumente en 1 para que se vaya al siguiente valor. ¿Listo? Ya tenemos la función que se va a encargar de cambiar la imagen, ¿cierto? Esta función, si ustedes se dan cuenta, solo va a operar una vez, solo opera una vez. Las funciones son de operar una sola vez. Pero vamos entonces a llamar uno de los métodos o una de las funcionalidades que veíamos la clase pasada que tenía la ventana window, ¿cierto? Y esa función se llama setInterval. ¿Qué vamos a hacer con ese setInterval? Vamos a decirle a setInterval, ¿cierto? Que va a llamar la función change y la va a llamar cada 2 segundos. Aquí voy a poner 2000. ¿Por qué? Porque la función setInterval trabaja con milisegundos. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo mi función? Simplemente va a llamar a change para cambiar la imagen cada 2 segundos. ¿Listo? Entonces, aquí actualizamos, guardamos acá. Ay, Dios mío, se me olvidó comentar ese tema de la clave. Ahorita le ponemos su comentario. ¿Listo? Bienvenido a la página web. Vamos a ver si funciona. ¿Listo? Ahí está. Listo. Ahí tenemos nuestro cambio automático. Bueno, parece que hay una imagen que no está reconociendo. Solo me está reconociendo 2 de 3. Ya lo corregimos. No se preocupe. Parece que si llega a 3, se nos va. ¿Listo? Entonces acá simplemente vamos a actualizar. Vamos a cambiar ahí un poquito la lógica. Vamos que sí tenía mis dudas con eso. Creo que ahorita cuando lo hice no le puse ese parámetro sino otro. Que lo había hecho con 4 imágenes. Listo. Entonces ahora sí. Entonces imagen 1, esta está por defecto. La imagen 2, la imagen 3 y ahí tendría que volver a empezar. Listo. Entonces si ustedes se dan cuenta ya logramos que nuestra página web, ¿cierto? Tenga alguna especie de respuesta autónoma. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta realmente a estas imágenes o estas imágenes que son cambiantes, estas imágenes que todo el tiempo están cambiando, son elementos que realmente se usan bastante en las páginas web. De hecho, ahí estaba, vamos a ver si todavía está, la página del Barcelona, por ejemplo. Uy, goleada 4-0. Ahí vi que le sacaron fue una roja a Vinicius. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar con que muchas páginas web tienen una especie de respuesta, ¿cierto? Automática en muchas de sus imágenes. En algunos contextos, por ejemplo, estas imágenes cambian de forma automática. Aquí creo que no, no lo veo cambiando. Hay algunas en las que sí. Vamos a revisar, por ejemplo, la página de la NASA, que la página de la NASA por lo general tiene un apartado de noticias y ahí casi siempre sí hay imágenes cambiando. No, parece que hoy no. Bueno. Pero el hecho es que esto lo vamos a encontrar realmente en gran parte de muchos sitios web, ¿cierto? Ese cambio de forma automática. ¿Qué es lo que pasa acá? La vez pasada, cuando hablamos de window, ¿cierto? Hablamos de que, por ejemplo, el objeto window tenía diferentes objetos de interacción. Hubo dos que marcamos ahí como en un círculo rojo, ¿cierto? Que fueron el objeto setInterval y el objeto setTimeout. Hoy ya usamos setInterval.
¿Qué es lo que pasa acá? Estas dos nosotros las vamos a usar para generar respuestas automáticas por parte de la página web. En este caso, set timeout solo se va a ejecutar una vez, mientras que set interval se va a encargar de estar ejecutando una tarea constantemente, estar ejecutando un bucle constantemente. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿cierto? Cosas que nosotros también, por ejemplo, podríamos hacer. En ese caso, vamos aquí a hacer un pequeño cambio en la lógica, ¿verdad? Y es que vamos a poner aquí, ya no vamos a poner la imagen como tal, no vamos a poner este identificador next, sino que vamos a poner nuestra sección. Vamos a poner que esta sección se llame, pongámosle un nombre, box, pongámosle box a esta sección. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Realmente lo que vamos a hacer nosotros en este caso particular es que ya no vamos a generar una respuesta de cambio inmediato, ¿cierto? Sino que más bien lo que vamos a hacer en ese caso es que vamos a crear una variable y a esa variable le vamos a poner image, no hay ningún lío. Pero acá en lugar, no mentiras, no. Pongamos acá nuestro contenedor. Vamos a poner acá, ¿cierto? Nuestro box, nuestra caja. Y vamos a llamar entonces el elemento dentro de la página web que se llamaba box, que tenía ese identificador. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos entonces dentro de box a añadir, ¿listo? Append child. Vamos a poner aquí nuestros paréntesis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dentro de ese append child, en ese contenedor vamos a añadir una imagen nueva. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí toca tener bastante cuidado, ¿cierto? Con el tema también de lo que es la sintaxis. ¿Por qué? Porque realmente esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante, ya en la otra clase que trabajemos nodos. Pero acá, cuando nosotros trabajamos nodos, ¿cierto? Tenemos que mirar que hay diferentes maneras en las cuales también los podemos crear. ¿Listo? Por ejemplo, una de las maneras en las que nosotros podemos crear esos nodos, permítanme aquí reviso un momento la sintaxis, ¿listo? Append child, no irme a equivocar, ya me pasó, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos entonces a crear ese nodo usando algo que se conoce como la notación explícita. ¿Listo? Permítanme un momento. Sí. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es crear ese nodo. Ese nodo, ¿sí? Lo vamos a crear acá usando const. Vamos a poner a esto puede ser image. Ahora sí image. Y vamos a decir que esto va a ser igual a document.create. Le vamos a poner acá element. Básicamente create element lo que hace es crear un nuevo elemento dentro de la página web y entre comillas nosotros vamos a poner que el tipo de elemento que vamos a añadir es img. ¿Listo? Create element, remove element, append child, parent child, ¿cierto? Todas esas cosas, no se preocupen, las vamos a trabajar un poquito más adelante, pero por ahora es para mostrar, ¿cierto? Que Document tiene también esa facilidad de permitirnos crear ahí componentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos entonces aquí a poner, ¿cierto? Image ya es un nuevo elemento, image ya es una imagen. Vamos a poner image.src y vamos a decir que image.src va a contener, ¿cierto? Una imagen que está referenciada con el nombre que acabamos de crear ahorita. Y después de que ya tengamos eso hecho, entonces vamos a poner simplemente acá dentro de nuestro append child ese nodo que acabamos acá de crear. Esto simplemente le ponemos nodo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que cada 2 segundos nuestra página web va a ir añadiendo una nueva imagen, ¿cierto? A lo que nosotros estábamos trabajando. Esa página, ese sitio, va a ir añadiéndose una imagen nueva. Acá simplemente ya guardamos. Vamos a venir acá nuevamente a la página de Juan. Actualizamos. Oh, Padre Eterno, no comenté la contraseña. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de 2 segundos, ¿cierto? Nuestra página web, bueno, en este caso fueron 4. Está bueno, aquí sí no los añadió, ya revisamos qué ocurrió. Pero la cuestión es que en teoría esto debería estar, ¿cierto? Añadiéndonos dentro de esa misma sección una nueva imagen. Vamos a revisarlo un momento. Vamos aquí a darle clic derecho, inspeccionar, vamos a ir a la consola. Y acá nos dice que el nodo no está definido. Vamos a revisar línea 64, dice acá. Node. Ah, ya, es que nosotros le pusimos fue image, discúlpenme. Le pusimos fue image, listo, ahora sí. Simplemente vamos a venir acá, cerramos la consola, vamos a actualizar, listo, 1, 2, 3, 4, ahí está, actualizamos. Ahora sí, entonces después de un lapso determinado de tiempo, si ustedes se dan cuenta, realmente en nuestra página web lo que va a empezar es a añadir, ¿cierto? Nuevas imágenes. Aquí está pasando algo y es que nuevamente hay una imagen que no me está
reconociendo. Tal vez porque yo le quité el counter, ¿cierto? Ahí está. Le quité el counter a esto. Ahora sí. Por eso no me la está reconociendo. ¿Listo? Entonces simplemente no lo comente, padre. Ya, ahora sí. Entonces ahí añadió la segunda imagen. Ahí va a añadir la del padrino también. Añade la tercera, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros a este iMash le podemos hacer diferentes cambios. Por ejemplo, iMash, podemos poner acá Style, aunque creo que este se puede modificar directamente porque es una imagen. Width, este width le vamos a poner acá 1300, ¿listo? No, pongamos la 1100, como estaba la otra de ahorita. Simplemente aquí guardamos, ahí vamos ajustando diferentes también atributos que tiene esa imagen. ¿Listo? Ya ahí está. Entonces él va a empezar a añadir las imágenes, pero pues ya también con su restricción de tamaño. ¿Listo? Podemos hacer otras cosas, ¿sí? Podemos añadir, por ejemplo, un node center, digamos que sería un poco medio feo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Realmente no es muy recomendable. Const, creamos aquí un centerizer, un centrador, digámoslo así. Y vamos a decir que esto es un nuevo nodo document, ¿cierto? Punto, acá create, vamos a ponerle elements. Y vamos a poner que esto es del tipo center. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos aquí a poner, ya tenemos centerizer, parece que esa palabra no me va a dejar usarla, vamos a ponerla acá solamente centers. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué pasó acá? Center options. Bueno, ya miramos qué pasó ahí. Vamos a ver si lo... No, creo que no lo va a reconocer así. ¿Qué vamos a poner acá? Simplemente vamos a poner acá dentro de esto c.append child. Dentro de esto vamos a poner la imagen, iMash. Y dentro de esto vamos a poner nuestro nodo central. Vamos a ver si funciona. Es que por lo que center también es una etiqueta que ya está en desuso, de pronto por eso me está molestando ahí. ¿Listo? Ahí está. 1, 2, ahí lo añadió. Bueno, funcionó. Contra todo pronóstico funciona. Entonces fíjense que nosotros podemos, recordando un poco lo que hablábamos en la primera clase, ¿cierto? Empleando esa arquitectura que tiene HTML, ¿cierto? De contenedores. Fíjense que yo lo que hago, ¿qué es? Digamos que esto puede parecer un poco raro lo que acabé de hacer. Pero ¿qué hice yo? Creé un contenedor o creé un componente que es una imagen. Luego creo un componente, ¿cierto? Que básicamente es una etiqueta center. Pero ¿qué hice acá? Que a esa etiqueta center, por dentro, en su interior, le añadí la imagen. ¿Qué quiere decir? Creo la imagen, creo la etiqueta center, meto la imagen dentro de la etiqueta center y esa etiqueta center que ya contiene la imagen la pongo dentro de mi sección que se llamaba box. ¿Listo? Fue básicamente lo que hice. Digamos, vuelvo, insisto, esto lo vamos a explicar un poquito más en la siguiente sesión cuando ya empecemos entonces a trabajar más lo que son nodos. Cuando empecemos a trabajar manipulación del DOM, la otra clase vamos a explicar qué es el DOM, no es esa canción rara turca, la del Skibidi, DOM, 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 nada de eso, es otra cosa, es otro DOM, ¿listo? Entonces eso es lo que, digamos, quería mostrarles hoy, muchachos. No sé, bueno, yo sé que de pronto a veces vamos un poquito rápido. Si hasta el momento, si hasta este punto hay alguna pregunta, algo que no haya quedado de pronto muy claro. ¿Alguna pregunta por ahí? Listo. Listo, mira, el reggaetonero estamos melos entonces. Bueno, entonces eso, muchachos. Eso es entonces hasta como sintetizando un poco, ¿cierto? Vimos objeto console, objeto window, ¿cierto? Hoy ya trabajamos un poco con lo que es objeto document, ¿sí? La otra clase, vamos entonces a empezar a trabajar todo lo que es la manipulación del DOM, el objeto de vista de modelo, el diseño, el diagrama, ¿sí? De objeto de modelos de una página web. Vamos a empezar a trabajar un poco con eso. Y ya vamos entonces a empezar a trabajar un poquito también la parte de servicios. Yo sé que hasta este momento la página se ve como un poco infantiloide realmente, ¿cierto? Pero ya a partir de la otra clase vamos a empezar a trabajar entonces ya lo que son servicios y ya las últimas sesiones que nos quedan las vamos a empezar a trabajar con eso. Hay algo que quiero hacer, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, es poder trabajar con Ajax. Vamos a ver si podemos integrar algunas cositas muy sencillas de Ajax, ¿sí? También como para empezar a trabajar algo de servidor, ¿sí? Algo, algunas cositas previas de manejo de información de servidores y eso, actualizaciones sin tener que abrir el backend y todo eso.
Pero entonces, pues ahí vamos viendo en la medida en que avancemos también con este tema.